Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo vamos a cambiarle el motor al coche de Scalestri. Nos ayudaremos de un stopper, un tope de corona, para que quede fijado, ya que el eje del motor no llega al final del piñón, en línea. Pero bueno, es fácil. Vamos a usar dos motores completamente nuevos, que uno le pondremos al Mercedes y otro se lo pondremos al Opel Calibra, sin rodar, sin nada, o sea, con las mismas características. Es un motor Siux de 22.000 vueltas y veremos cómo se comportan ambos. Bueno, empezamos a montar el Mercedes. Es fácil. Lo primero que haremos será montar el piñón del motor, eje trasero, eje delantero, etc. Ya os expliqué con el Opel Astra cómo se montaban varias cosas, pero bueno, aquí cambian algunas, ¿no? Para el eje delantero usaremos unos cojinetes que vienen en los primeros Scalestri con cuna basculante. Son unos cojinetes de plástico que son perfectos para esto. ¿Por qué? Porque con la ayuda de una lima cola de rata que venden en cualquier ferretería, simplemente tenéis que pedirla, lima cola de rata. Este cojinete viene para que entre justo el eje delantero, por esta parte de aquí, que es donde tiene el tope para las llantas. Pero si lo limamos, hasta que hagamos todo el agujero igual, el eje tiene cierta holgura. Eso nos permite entrar mejor en las curvas. Son unos cojinetes perfectos para esto. Bueno, pues vamos a montarlo. Bueno, ya tenemos montado el motor en la cuna, entra a presión y queda bastante bien. Le hemos montado el piñón, lo dejamos al tope de fuera, ya que, como os he dicho, el eje del motor no llega, entonces habría que utilizarlo de otra manera. Vamos ahora a pasar a colocar el eje trasero. Para ello, nos ayudaremos de un stopper, tope de corona. Tenemos el eje medio montado con la corona, cojinete de Scalestri, llantas, el eje. Vale. Cogemos ahora el tope de corona. Metemos el tope de corona, metemos el siguiente cojinete y lo montamos. Se trata de que el eje quede fijo y con eso, por eso nos ayudaremos con el tope de corona. Bien. Luego ya lo centraremos bien. Como podéis ver, el eje se mueve, y lo que tenemos que evitar es eso. Y lo hacemos con el tope. Viene con un tornillo, lo ajustamos al tope y ya el eje no se mueve. Que gire bien y ya tenemos colocado el eje trasero. Colocaríamos ahora la otra llanta. Luego ya lo centraríamos todo. Y ya tendríamos montado el eje trasero perfectamente. Ahora simplemente montaríamos la cuna en el chasis y ya tendríamos
todo el conjunto de transmisión, eje trasero, motor montado. Nos faltaría soldar los cables del motor a las pletinas para que hayan contacto. Fácil. Cogemos un soldador, estaño. Primero echamos un poco de estaño en la placa, en la pletina. Muy bien. Y ahora ya simplemente tendríamos que conectar. Ahí lo tenemos. Y con el otro haríamos lo mismo. Bueno, aquí se aprecia bien. Tenemos que tener en cuenta que el eje gira hacia adelante, por supuesto. En este caso este motor tiene un punto rojo y lo colocaríamos en el sentido de la marcha a la izquierda. Entonces nos aseguramos que el motor, que el eje gira perfectamente. Ahora pasaríamos a montar el eje delantero, con la ayuda de los cojinetes que os he dicho, para que tenga cierta basculación. Pero de momento, aquí podéis ver que ya está montado todo el conjunto del motor, transmisión y eje trasero, y no se mueve, y anda perfectamente. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a montar el eje delantero. Como os he dicho, nos ayudaremos de estos cojinetes que ya están lijados para que el eje delantero tenga cierto juego. Hay dos maneras de ponerlos. Esto tiene, en un lado tiene un pequeño tope, dependiendo de cómo nos queden las ruedas, el tope para adentro o el tope para afuera. Colocamos el cojinete a presión, entra perfectamente. En este caso lo voy a probar para adentro, a ver cómo nos queda. Colocamos el eje y ahora pasaremos a colocar las llantas. Por supuesto con unos neumáticos de perfil bajo. He de deciros que estos ejes son un poco cortos para este coche. Los que le vendrían bien son unos de 55 milímetros. Pero yo ahora mismo no los tengo. Pero bueno, nos arreglaremos. He de deciros que hay una marca de slot que tiene unos ejes que vienen con unas marcas en el centro donde justo entra la corona. Eso nos permite centrar bien el eje. Muy bien. Ya tendríamos montado el eje delantero. Comprobamos que gire bien. En este caso no gira bien, eso quiere decir que está demasiado justo. Lo vamos a aflojar un poco. Ahora, gira perfectamente. Montaremos unos neumáticos traseros con grip. Y ya solo nos queda montar la carrocería y probarlo en pista. También le vamos a cambiar, ya os pongo cómo cambiar el motor en el Calibra. Ya lo tenemos preparado. Por supuesto, engrasaremos y echaremos aceite en el conjunto de la transmisión y los cojinetes.
Recordad que el motor está sin rodar, según sacado de la caja, nuevo. Completamente nuevo. Recién comprado. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya tenemos el coche montado. Así es como queda. Hemos limpiado las trencillas, hemos engrasado. Lo ponemos en la placa y veo que queda perfectamente. Y ya solo nos queda probarlo en pista. Después haremos el vídeo. Siguiente vídeo montaremos el Calibra y a ver qué tal va. Bueno, pues vamos a la prueba. Como siempre a 12 voltios, 50 vueltas. Con todo el material calibrado, el cambio del motor. Y vamos a ver qué tal va y cómo se nos da la prueba.
terminado la prueba. El coche yo creo que va muy bien, tiene potencia. He de deciros que cuando corro con el motor de Scalestri, el potenciómetro del mando está a tope. Y cuando corro con motores como este, el Siux, otro motor de 20.000 vueltas, más potentes, vamos, pongo el potenciómetro al mínimo. O sea que la ventaja del motor es bastante grande. Vamos a ver los resultados, a ver qué tal ha ido. Yo creo que el coche ha ido bastante bien. Es un poco crítico en las curvas. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como os dije desde el principio, estos coches están preparados para sus pistas, donde el raíl está al ras o incluso por debajo de, llamémosle, asfalto. Aquí está un poco por encima, entonces bascula más de la cuenta en el eje delantero. Se puede solucionar con unas llantas un poco más grandes. Vamos a ver los resultados. Tenemos una mejor vuelta de 6 segundos con 552 milésimas. Ha sido muy fácil bajar de 6,60 porque las siguientes son 6,556, 6,565, o sea, ha sido muy fácil bajar de 6,60. Yo creo que el coche va muy bien. No creo que llegue a la altura del Slotty, pero va a andar bastante cerca. Si lo comparamos tal y como viene ahora el Slotty de serie, andan muy a la par, muy a la par. Pero como le vamos a poner el mismo motor, la misma transmisión, llantas, todo, etcétera, yo creo que el Slotty será algo superior. Lo veremos. En el siguiente vídeo veremos cómo va el Slotty, con los cambios que le vamos a poner tal y como está el Mercedes. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que si lo hacéis os gusten las sensaciones que os da pilotar este coche con este material y que lo disfrutéis. Hasta el próximo vídeo.